mediodía, El Espejo. COPE, estar informado. La realidad se comprende mejor desde la periferia que desde el centro. Con estas palabras del Papa Francisco, quien nos dejaba este pasado lunes, comenzamos el espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy 25 de abril, día en que celebramos a San Marcos. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos del Santo Padre, de Francisco, que partía a la casa del Padre este pasado lunes a los 88 años de edad. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra iglesia particular en las distintas zonas y concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada La Biblia para niños. El Papa Francisco ha fallecido a los 88 años de edad este pasado lunes de Pascua, 21 de abril, a las 7:30 de la mañana. Hoy queremos hablar y tener un especial recuerdo hacia su persona, recordando pues sus fechas más claves, además de su repaso desde su biografía, escritos, y para ello nos acompaña nuestro compañero de programa, Máximo Álvarez. Buenos días. Buenos días. Bueno, Máximo, pues como todos los cristianos no estamos en comunión con el Santo Padre, pero tú realmente sentías una gran admiración hacia Francisco, ¿verdad? Bueno, como cristiano, como católico, debo admirar y querer a todos los papas. Uh-huh. Yo pienso que además, desde luego desde lo que conozco, cada cual ha sido extraordinario. Y este, por supuesto, también. Claro. Yo creo que Dios da en cada momento el Papa que la Iglesia necesita, y este es el que hacía falta en este momento y ha sido realmente providencial y profético. Uh-huh. Pues como decimos, podemos hacer un pequeño repaso, aunque son muchos años de pontificado, pero sí que ha tenido fechas claves que podemos destacar. Empezando un poco, pues, recordando los primeros datos de su biografía, ¿no, Máximo? Él es natural de Buenos Aires, Argentina. Sí, pero aunque sea argentino, podríamos decir que es europeo porque son padres italianos. Uh-huh. Y lo llevan la sangre. Eso no es lo mismo que si fuera, diríamos, un nativo de Latinoamérica. Claro. En este sentido es italiano y es argentino, las dos cosas a la vez. Como los españoles que tenemos ahí en Argentina, algunos de nuestras familias. En este sentido es parecido. Pero vamos, sí, es el primer papa latinoamericano. Como hijo de emigrantes, una familia más bien normal, estudió en un colegio religioso, en principio no descubrió de niño la vocación sacerdotal, estudió química, trabajó incluso como químico, fue profesor de literatura, un gran profesor de literatura, tiene una gran formación literaria en este sentido. Después ya decidió ingresar en la Compañía de Jesús, sacerdote, creo que se ordenó en el 1969, y ya después, bueno, pues fue ascendiendo pronto obispo auxiliar con un gran obispo correchino, me acuerdo yo de él, de Buenos Aires, después arzobispo coadjutor, es decir, un arzobispo de Buenos Aires con derecho a sucesión, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Vamos, tuvo un protagonismo bastante bueno. Uh-huh. Le tocaron momentos difíciles de la dictadura argentina y, sin embargo, pues lo que hizo fue defender a aquellos sacerdotes y religiosos que eran perseguidos. Se han dicho muchas tonterías acerca de su papel en aquel momento. Me alegra saber que Felipe González, que fue a Argentina en aquellos momentos difíciles a entrevistarse con uno de los presidentes que precisamente había dimitido el día anterior, dice que se entrevistó con muchos personajes de la sociedad argentina y de luego el que más llenó, el que vio como más informado, como más preparado, vamos, que era el arzobispo Bergoglio de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces ya digo, se dicen muchas tonterías y esas se van multiplicando como las setas y, en fin, es una pena, pero bueno. Uh-huh.
Queremos recordar que durante su pontificado ha hecho muchos escritos, exhortaciones apostólicas, 7, casi 60 motus propios y también 4 encíclicas, ¿no? Destácanos las principales ideas de sus escritos. Mira, lo primero, para conocer a Francisco hay que leer sus escritos. La gente no los lee y hablan de memoria. Cogen 4 frases sacadas de contexto, dichas a lo mejor en una entrevista informal en un avión. Por ejemplo, es fundamental leer su primera encíclica. Bueno, hubo una que escribió a medias con Benedicto, la firmaron los dos, pero bueno, la primera propia de él, que es, diríamos, la encíclica programática, es la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Desde luego, aunque hubiera muerto al día siguiente de firmarla, ya solamente por ese programa ya merecía la pena tenerlo en cuenta. Es una maravilla. A veces hay quien dice que no era teólogo como lo era Benedicto. Él no era profesor de teología, no era investigador, pero sabía teología. Y desde luego todas sus encíclicas tienen un gran fundamento teológico. Aparte de que, como es normal, él tiene sus asesores, no lo improvisa todo, sino que lo manda revisar. Entonces, esa encíclica marca, digamos, las líneas por las que tiene que estar la Iglesia, dirigirse en este momento. Ya digo, el problema de muchos es que no saben ni el título. Y vamos, no lo han leído, porque para leer las encíclicas hay que gastar tiempo y tener paciencia. Yo estoy convencido de que a veces ni los curas, como no sea un poco por una obligación especial, por tener que explicarlas o hacer un comentario, pues que tampoco los leemos. Hay que ser sinceros. Cuanto más otra gente que no lee nada. Hay otra encíclica pues muy importante, que es la Laudato Si. La Laudato Si, cuyo título está, bueno, muy importante en Francisco, en Bergoglio, el nombre que cogió. Es decir, él quiere seguir las huellas de San Francisco de Asís, que dicen que es el santo que más se ha parecido a Jesucristo. Era un personaje aparentemente insignificante, pero que formó una verdadera revolución en el buen sentido de la palabra en la Iglesia. Y él ha intuido que la Iglesia tiene que ir por el camino que trazó Francisco de Asís, que es el de la pobreza, es el de la humildad, es el de respeto a la naturaleza. Bueno, pues esta encíclica la han criticado mucho porque dicen que está copiada de la Agenda 2030. Bueno, yo pienso que la gente que eso dice ni ha leído la Agenda 2030 ni ha leído la encíclica. La Agenda 2030, que pues algunos hemos tenido que leerla y explicarla, pues es una agenda muy simple que no dice más que obviedades, que hay que ser justos, que hay que quitar el hambre en el mundo, que haya paz. Tiene algunas cosas controvertidas, pero por lo demás, pues no dice nada especial. Es totalmente, no tiene en cuenta para nada lo que es el espíritu del hombre, la trascendencia, es muy pobre. Ahora bien, tú coges la encíclica Laudato Si y es un canto a la creación, a la obra del Creador. Vamos, es una amplificación del canto de las criaturas de San Francisco de Asís. Es pura religiosidad. Y es seguir, digamos, la línea del capítulo del Génesis. Y vio Dios que todo era bueno, y conservar la tierra y cultivarla. Es una maravilla, pero la gente habla de memoria, y ya digo, no se ha molestado en leerla. Bueno, después, como no le hacía mucho caso, escribió también otra más breve, también sobre la naturaleza, el Laudate Deum. Bueno, la otra encíclica importante, Fratelli Tutti. Fratelli Tutti dice pues algo tan obvio y tan elemental como que todos somos hijos de Dios, como que todos somos hermanos, como que Dios es Padre de todos. Y sin embargo, pues bueno, ya dice, no, es que es una encíclica, es pura masonería, como los masones hablan de la fraternidad. A propósito, sabéis que Francisco tiene muchos enemigos incluso dentro de la propia Iglesia. Parece mentira, pero es así. Igual que Jesús, sus mayores enemigos eran los jefes de la religión judía, los fariseos, que se escandalizaban de todo, si curaban sábado, en fin, cosas parecidas, pues lo mismo pasa ahora con Francisco. Bueno, pues entonces, en una de estas, diríamos, plataformas digitales de religión, concretamente, no importa decir el nombre, Infovaticana, que no sé de dónde sacó ese nombre, publicaba ayer una carta del jefe uno de los jefes de la masonería italiana alabando al Papa Francisco, ¿vale? Puede utilizarlo perfectamente, como hablaba de la fraternidad,
llevan el agua a su molino y dicen, quiero decir que a nosotros pues también nos aprueba. Mentira. Precisamente hay otras cartas que habría que verlas donde los masones critican a Francisco porque condenó la masonería. Entonces hay una forma de manipular tan burda que es triste decirlo. Bueno, pues no es una invitación a ser masón, sino todo lo contrario. Claro, Francisco, hay una palabra, yo diría que es clave, tanto en sus escritos como en su vida, como en el Evangelio, que es la palabra misericordia. Yo recuerdo que en una de sus primeras intervenciones, si no la primera, sí en público, se atrevió a citar el libro de un cardenal, el cardenal Casper, yo lo tengo aquí, el libro La Misericordia. Y es que la misericordia es fundamental, lo que hemos celebrado en la Semana Santa, la muerte del Hijo de Dios por nosotros, por pura misericordia, porque pone el corazón en la miseria. Y entonces es lo que dice, pues es que la misericordia hay que tenerla siempre presente. Perdona que no te deje preguntar. No. Otra encíclica fundamental, la encíclica dedicada a la familia, Amoris Laetitia. Es maravillosa, es un canto a la familia, al amor en la familia, la alegría del amor. Pues hay una nota a pie de página, que casi escrita con timidez, que dice que hay que tener comprensión con las personas, por ejemplo, con algunos que se han separado, divorciado y se han vuelto a rehacer su vida y el acceso a la comunión. Bueno, pues realmente no dice nada especial. Lo que pasa es que muchos de los que lo critican no tienen ningún sentido pastoral. No se dan cuenta que hay situaciones en que tienes que usar la misericordia. Una señora que a lo mejor la ha abandonado el marido, que ha rehecho su vida porque tiene derecho a rehacerla, que por lo que sea no le han concedido todavía la declaración de nulidad. Si ella en conciencia cree que debe comulgar, es que por eso debemos echarla fuera. Entonces, la misericordia. Otro, yo pienso que esa encíclica, o sea, muchos no la han leído. Otro documento polémico, parece mentira que solo les preocupa a algunos el tema del sexo. La bendición, dedicado a las bendiciones. No justifica ni mucho menos el matrimonio homosexual, ni lo bendice. Siempre dice que las personas, en primer lugar, que tienen derecho a recibir una bendición. Y hay que pensar que ese documento fue una reacción precisamente muy diplomática y muy suave a lo que pedían, sobre todo desde Alemania, algunos, reconocer el matrimonio homosexual. Es decir, lo que no se puede sacar es de contexto la doctrina y las enseñanzas del Papa. Además de todas esas enseñanzas, pues animamos desde aquí a leer todas las encíclicas y todos los documentos de Francisco, que son muy enriquecedores, como tú, leerlos de verdad. También ha sido un papa viajero, ¿no? Ha realizado pues 47 viajes, ha visitado 66 países, aunque en el nuestro no estuvo, por desgracia, sí que tenía mucho interés también en el tema de los migrantes, ¿no? En esa llegada masiva también a Canarias. Sí, mira, él tenía una idea clara. Él no quería hacer un espectáculo, porque seguro que viene a España como cuando venía Juan Pablo II. Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Que después la gente no le hacía caso a ninguno. Ya. Entonces es muy fácil criticarlo. Nos hubiera gustado que viniera. Bueno, pues a lo mejor no lo consideró oportuno. Tampoco fue a Argentina y es su patria. Hay que ponerse siempre en su contexto y no manipularlo, porque mira, los mayores enemigos los tiene dentro de la Iglesia. Ya digo, hay una serie de plataformas digitales donde obispos, curas o seglares impresentables no hacen más que insultarlo, llamarle hereje, llamarle de todo. Hay que tener mucho atrevimiento. Pero incluso ahora la izquierda también lo manipula. Es donde más elogios tiene. ¿Por qué? Porque dicen porque mira la justicia, porque el cambio climático. Sin embargo, no se dan cuenta que es totalmente opuesto al aborto y dice que son unos sicarios los que practican los abortos. No se da cuenta que está en contra de la ideología del género, aunque después admita y comprenda a las personas y diga quién soy yo para juzgarlos. Entonces, lo que no se le puede es manipular. Y se le está manipulando mucho. Pero bueno, el propio Jesucristo fue también mal interpretado y mal entendido. Y por supuesto el papel de las mujeres, ¿no? En estos años, pues Bergoglio, ¿no? Mira, recalcó esas figuras femeninas, ¿no? Otorgándoles funciones de responsabilidad también. Lo que pasa es que nunca yo me gusta de todos. El hombre tiene las manos atadas o los labios atados por un documento que publicó Juan Pablo II diciendo que la mujer quedaba para siempre determinado que no podía tener acceso al orden sagrado.
Entonces, claro, eso ya condiciona mucho. Más las presiones de toda gente, yo diría más que conservadora, facha, porque todos los papas son conservadores, tienen que serlos. Y todos los papas son progresistas en el buen sentido de la palabra, tienen que serlos, tienen que defender la libertad, la dignidad humana. Bueno, pues él hizo lo que pudo. Por ejemplo, nombrar presidenta de un dicasterio a una mujer y poner como segundo a un cardenal, o nombrar jefa del Estado, o sea, gobernadora del Estado Vaticano a una mujer, y todo lo que sea darle protagonismo a la mujer, que por otra parte, pues sois las mujeres las que lleváis un protagonismo muy importante en la Iglesia, que tenéis un papel muy importante. Entonces, él ha hecho todo lo que ha podido. Unos le dicen que poco y otros pues se quejan, en fin. Pero sobre todo, si hay una palabra también en ese pontificado, es el de sinodalidad, ¿no? Con ello marcó también un estilo de hacer iglesia. Exactamente, otra cosa que lo critican. O sea, si no escucha a nadie, es un dictador. Y si escucha, él tiene derecho a escuchar. Por muy papa que sea, precisamente, escuchar. Es igual que si un sacerdote en su parroquia va a decir, aquí ordeno y mando. Y dicen, a ver, ¿qué me decís? ¿Qué opináis? Eso no es malo, después decidirá. Bueno, pues lo han criticado hasta la saciedad, precisamente por el signo de la solidaridad. Es vergonzoso, deprimente, ya digo, que personas, obispos, incluso algún cardenal, y no digamos sacerdotes laicos, que se creen buenos católicos, que lo estén criticando por eso, porque quiere escuchar, simplemente escuchar lo que diga la gente. No quiere decir que lo someta democráticamente a decir, bueno, a voto, no, pero escuchar, ¿qué menos? En fin, pues con esas... como nadie escucha, claro que todos sí. son autócratas. Pues con esas y otras muchas claves, ¿no?, de ese pontificado del Papa Francisco nos quedamos. Hemos hablado con nuestro compañero de programa Máximo Álvarez, sacerdote diocesano, en esa partida, ¿no?, a la casa del Padre del Papa Francisco a los 88 años de edad, el 21 de abril. Esperamos que dentro de poco, ¿qué tipo de Papa, como nos has dicho al principio de la entrevista, siempre el Espíritu Santo pues nos ilumina y vendrá uno acorde a los tiempos? ¿Cuál nos auguras? De todos los candidatos solo puede salir uno, eso de entrada. En mi experiencia, desde que me acuerdo que tenga uso de razón, todos los que aparecían en las quinielas, alguno de ellos siempre salió. Juan Pablo I y Juan Pablo II estaban en unas quinielas de 8 que seleccionaba siempre. Hasta ahora eso se ha cumplido. Si saliera uno que no sale, pues sería una maravilla, porque Francisco ya estaba en las quinielas anteriores, incluso tuvo muchos votos, es decir, que no era, aunque fue una sorpresa que fuera elegido tan tarde, no era. A mí me gustaría que se llamara Pablo VII, es decir, que tuviera, porque Pablo VI es el gran papa del siglo XX, él es el que adaptó la Iglesia a los nuevos tiempos. Juan XXIII tuvo la intuición de convocar el concilio. La suerte es que después quien lo llevó adelante fue Pablo VI. Continuamos nuestro programa saludando desde nuestra zona de Galicia a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús. Feliz Pascua a todos los diocesanos de Astorga. Feliz Pascua de Resurrección. Y en este ambiente de alegría pascual se nos llena el corazón de tristeza por la muerte del Papa Francisco. Justamente en este tiempo pascual, él pasa ya a esa otra vida. Queremos recordarle con todo el cariño. Queremos hacer una semblanza de su vida, aquella que hemos podido seguir a través de tantos escritos, de tantos documentos, de tantas entrevistas. Ha sido un pastor cercano, un pastor diligente, un pastor muy próximo a todos los estamentos de la Iglesia. Agradecer a todos los que han hecho posible, a pesar de las inclemencias del tiempo, esas celebraciones solemnes de Semana Santa. Repito, tanto en el interior de nuestras iglesias como en el exterior. Y ya nos preparamos para esta última recta del curso de la catequesis. Por tanto, manos a la obra, porque comienzan los días últimos, las semanas últimas, especialmente con la celebración de las primeras comuniones. Aviso a los catequistas, aviso a los padres, seamos todos responsables porque está en nuestras manos la educación religiosa de nuestros niños. Feliz Pascua de Resurrección a todos.
Seguimos repasando la actualidad diocesana, que lógicamente pues tenemos centrada también en Roma, con ese fallecimiento del Santo Padre, pero nos volvemos a las noticias de la diócesis de Astorga, recordándoles que este domingo 27 de abril se celebra la fiesta del Colegio Diocesano San Ignacio de Ponferrada. Nuestro obispo don Jesús presidirá la Eucaristía a las 12:30 de la mañana con este motivo. Y el lunes 28 de abril celebramos la fiesta de Santo Toribio, patrono de la diócesis de Astorga. Como saben, la misa en la catedral será a las 10 de la mañana, presidida también por nuestro obispo don Jesús. El martes 29 de abril, don Jesús tendrá una reunión del Consejo de Asuntos Económicos a las 6 de la tarde en el Obispado. Y ya el próximo sábado 3 de mayo tendrá lugar ese funeral por el Papa Francisco a las 12 de la mañana en la Catedral de Astorga. Por la tarde de ese mismo día, confirmaciones en la Encina de Ponferrada a las 5 de la tarde, y el domingo 4 de mayo las confirmaciones serán para la UPA de Ponferrada a las 7 de la tarde, también en la Basílica de la Encina. Don Jesús, ya próximo ya a esa partida hacia Córdoba como obispo de esta diócesis, el domingo 4 de mayo visitará pastoralmente las parroquias de La Cabrera, La Baña y Pozos. Y no nos olvidamos de la sesión mensual de la formación permanente, la última ya de este curso pastoral, el miércoles 30 de abril, sobre el cuidado humano del sacerdote. Correrá a cargo de Ana María Rodríguez y Raquel López Hernández. Ellas hablarán, pues como decimos, de ese tema tan interesante y tan importante, ¿no? Hablarán de salud mental, pero sobre todo de esperanza, de integración, de autocuidado, de libertad interior, y porque Dios no te llama, también nos dicen ellas, a ser un superhéroe incansable, sino también a un hijo amado que sirve desde la plenitud y no desde el agotamiento. Así que les invitamos a participar en esta sesión, sobre todo a los sacerdotes a quienes va dirigido. En Astorga a las 11 de la mañana esa primera sesión del día en el aula magna, y por la tarde en Ponferrada también a las 4:30 hasta las 6 en el aula magna del Colegio San Ignacio de Ponferrada. Y hoy, 25 de abril, tiene lugar esa última de las actividades por el momento con motivo de solidarizarnos con los cristianos perseguidos, organizado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Será a las 7 de la tarde un Vía Lucis y una Eucaristía en la parroquia de San Ignacio de Ponferrada. Seguimos recordándoles los templos jubilares de la diócesis de Astorga, la catedral, la Basílica de la Encina para la zona del Bierzo, el Santuario de las Ermitas en Orense y el Santuario de la Virgen de la Carballeda en Río Negro del Puente. El señor obispo también decidió elegir como lugares jubilares la Casa de Acogida de las Ermitas y el Albergue de Transeúntes y Comedor Social San Genadio de Ponferrada. Y hablamos ahora de la Misa de Acción de Gracias por el pontificado de don Jesús Fernández González. Como saben, ya el 24 de mayo tomará posesión de la diócesis de Córdoba. Antes lo vamos a despedir en nuestra iglesia particular. Será el día 18 de mayo, domingo, a las 6 de la tarde en la Catedral de Astorga. Y ahí están invitados todos los sacerdotes y fieles de la diócesis. Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada La Biblia para niños. La Biblia para niños. Cambiando un poco la cita bíblica, dejad que los niños se acerquen a la palabra escrita. Por eso, este precioso libro es una buena opción de hacer que los pequeños de la casa se vayan familiarizando con el libro, que es más que eso, pues está y es palabra de Dios para tu vida. Una Biblia infantil completa en imágenes, desde la creación a los Hechos de los Apóstoles, con preciosas ilustraciones de vivos colores que gustarán a los niños. Contiene 50 escenas del Evangelio en cómic y a todo color. Los textos están especialmente cuidados para hacer asequible el contenido a los jóvenes lectores, con palabras sencillas y para leer a solas o en familia. De la editorial Rialp, La Biblia para niños. Y con toda la actualidad de nuestra iglesia particular, nos despedimos ya hasta el próximo viernes 2 de mayo, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.